Cuando me asignaron un viaje de negocios de 2 semanas a nuestra sede en Estados Unidos, mi suegra sonrió de oreja a oreja y me aseguró que cuidaría encantada de mi hija. Conmovida por su amabilidad, me dirigí al aeropuerto con total tranquilidad. Pero al darme cuenta de que había olvidado el pasaporte, volví a casa a toda prisa, solo para escuchar un sonido aterrador que se filtraba por la rendija de la puerta. En el instante en que comprendí la naturaleza de ese sonido, mis dedos ya estaban marcando el 112 sin dudarlo. Cuando tuve en mis manos la orden de traslado a la sede de Estados Unidos, un torbellino de emociones me invadió. La alegría se mezclaba con una profunda preocupación. ¿Cuánto había luchado durante el último año para conseguir esta oportunidad? Si lograba completar con éxito este viaje de 2 semanas, la puerta a un ascenso como jefa de departamento se abriría de par en par y mi salario aumentaría considerablemente. El sueño de mudarnos a un piso más grande, donde mi hija Lucía pudiera correr a sus anchas, ya no parecía tan lejano. Sin embargo, como madre y esposa, la preocupación aplastaba toda mi alegría. Mi hija Lucía, que acababa de cumplir 4 años, estaba de vacaciones de verano y no podía dejarla en la guardería. Mi marido, Mateo, estaba destinado en unas obras en Valencia y no regresaría hasta dentro de, como mínimo, 15 días. Escuchando la respiración acompasada de mi hija dormida, dejé la orden de traslado sobre el escritorio y suspiré profundamente. Un sentimiento de culpa me invadió, como si fuera una madre egoísta que abandonaba a su hija por ambición profesional. Mi plan era llamar a mi madre a la mañana siguiente para pedirle que viniera a cuidar de Lucía. Aunque mi madre sufría de artrosis en las rodillas cada vez que cambiaba el tiempo, en una situación como esta, ella era mi único apoyo. Pero esa misma tarde el timbre de la puerta sonó, y todos mis planes se desmoronaron en un instante. Al mirar la pantalla del videoportero, me quedé helada. Era mi suegra, la señora Carmen, cargada con varias bolsas grandes y pequeñas. Normalmente, la señora Carmen no venía a nuestra casa a menos que fuera por algo importante. Y cuando lo hacía, era para inspeccionar cómo llevaba la casa o para vigilar que no malgastara el dinero. La última vez que había venido, hacía 3 meses, me había regañado duramente por haberle comprado a Lucía un vestido de 15 euros, diciendo que era un derroche. Pero hoy, al abrir la puerta, me encontré con una sonrisa radiante, completamente diferente a su habitual expresión fría. «Madre mía», dijo con una familiaridad inusual. «En este edificio, aunque subas en ascensor, se te tapan los oídos. He traído un par de pollos de corral y unas verduras de la huerta para que comáis». Las verduras que venden aquí en Madrid son puro pesticida. Solo traen enfermedades. Apresuradamente tomé las pesadas bolsas de sus manos, sintiendo una mezcla de sorpresa y gratitud. La invité a pasar, le serví un vaso de agua con hielo, y con cautela, le mencioné lo del viaje de negocios. Esperaba que frunciera el ceño como siempre, y me acusara de abandonar a mi marido y a mi hija por mi trabajo. Pero, para mi asombro, la señora Carmen dejó el vaso sobre la mesa, se dio una palmada en la rodilla y exclamó: «Mujer, no te preocupes por una cosa así. Vete tranquila. En los tiempos que corren, una mujer necesita tener su propio trabajo. ¿Acaso vas a pasarte la vida metida en la cocina sin poder levantar la cabeza? Mateo ya se esfuerza bastante solo. Y tú, que eres tan capaz, tienes que ayudarle. De Lucía me encargo yo, tu abuela. No te preocupes por nada. No soy una extraña, soy su abuela de sangre. ¿Crees que la voy a dejar pasar hambre?» Sus palabras parecieron levantar la pesada roca que oprimía mi corazón. Viéndola tan comprensiva y sabia ese día, pensé que tal vez había sido demasiado desconfiada con ella, o que no había sabido ver su verdadera naturaleza. La señora Carmen se arremangó, y mientras se dirigía a la cocina, no paraba de hablar. «Yo preparo la cena, tú ve a hacer la maleta. Esta noche haré un buen caldo de pollo para que nos repongamos las dos. Si vas a Estados Unidos tan delgada, la gente se va a reír de ti». Esa noche, la cena transcurrió en un ambiente inusualmente cálido y agradable. El aroma reconfortante del caldo de pollo inundaba la casa. Lucía, recibiendo todo el cariño de su abuela, se acurrucaba en su regazo mientras ella le acariciaba el pelo con una ternura que hacía mucho tiempo que no veía en sus ojos. Después de cenar, mientras yo fregaba los platos, la señora Carmen me llevó al sofá y, bajando la voz, me preguntó con un tono de preocupación: «Oye, Sofía, ¿no te da miedo dejar la casa sola tanto tiempo? ¿Tienes documentos importantes, dinero u oro en la caja fuerte? Los ladrones de hoy en día son muy listos. Deberías darme la llave de la caja fuerte o esconderla en un lugar muy seguro. Nunca se sabe cuándo pueden entrar a robar». Me pensé por un instante. Una pequeña punzada de inquietud me recorrió. Aunque su pregunta era lógica, su especificidad despertó mi instinto de alerta.
Sin embargo, al ver su expresión de genuina preocupación, deseché esos malos pensamientos. Es la madre de mi marido y la abuela de mi hija. ¿Cómo podría tener malas intenciones? Sonreí para tranquilizarla. No se preocupe, mamá. En la caja fuerte solo están las escrituras de la casa y unas pocas joyas de oro que recibí como regalo de boda. Dejaré la llave en el cajón del tocador. Usted quédese con la llave de casa, y si puede pasarse de vez en cuando a echar un vistazo, se lo agradecería. Saqué 200 euros de mi cartera y se los di. Mamá, para que usted y Lucía coman bien estas 2 semanas que no estoy. A Lucía le encanta tomar un vaso de leche caliente a las 9 de la noche. No se olvide de dárselo. Los ojos de la señora Carmen brillaron al ver el dinero, pero rápidamente lo guardó en su bolsillo y asintió repetidamente. Entendido, entendido. No te preocupes tanto. Si crié a Mateo, que era un trasto, ¿cómo no voy a poder cuidar de Lucía? Vete a dormir, que mañana tienes que madrugar para ir al aeropuerto. Esa noche, mientras abrazaba a mi hija y escuchaba la respiración tranquila de mi suegra en la habitación de al lado, di gracias al cielo por haberme enviado un apoyo tan firme en el momento en que más lo necesitaba. No tenía ni idea de que esa repentina amabilidad no era más que el dulce envoltorio de una cruel conspiración destinada a devorar mi ingenua confianza. A las 5 de la madrugada, el estridente sonido de la alarma me despertó. Fuera todavía estaba oscuro como boca de lobo, y solo la luz de una farola dibujaba una larga estela en el suelo del pasillo. Me levanté deprisa y, al salir al salón, vi que la señora Carmen ya estaba en la cocina preparando el desayuno. El delicioso aroma de las tostadas con tomate y aceite impregnaba la casa y reconfortaba el alma. ¿Ya te has levantado?, me apremió al verme. Anda, dúchate y come algo antes de irte. Tienes que ir con el estómago lleno. Ya he llamado a un taxi. Llegará un poco antes de las 6, así que date prisa. Si pillas el atasco de la mañana en Madrid, no llegas. Miré el reloj. Mi vuelo salía a las 9 de la mañana. Salir tan pronto me parecía un poco exagerado, pero no pude rechazar la amabilidad de mi suegra, que se preocupaba por cada detalle. Después de una ducha rápida, entré en el dormitorio para despedirme de mi hija. Lucía dormía profundamente, abrazada a un viejo osito de peluche. Sus labios rosados, entreabiertos, eran tan adorables que me incliné para besarle la mejilla. En ese momento, la señora Carmen, que estaba en el umbral de la puerta, me detuvo con urgencia, en un tono extrañamente bajo pero firme. Déjala. Si la despiertas ahora, se pondrá a llorar porque te vas y no habrá quien te arranque de aquí. Venga, vete, que se te hace tarde. Diciendo esto, me tomó de la mano y, con la otra, cogió mi maleta y me empujó hacia la puerta de entrada. Al echar un último vistazo a mi hija, sentí un vuelco en el corazón. Una vaga inquietud me asaltó, pero se disipó rápidamente ante la insistencia de mi suegra. Solo son 2 semanas, me dije a mí misma. Cuando mamá vuelva, te traerá un montón de regalos, Lucía. El taxi se alejó, dejando atrás el viejo complejo de apartamentos. Sentada en el coche, observando las calles aún tranquilas de un Madrid que empezaba a despertar, mi corazón se llenó de esperanza. Me imaginé haciendo una presentación brillante en la sede de Estados Unidos, recibiendo elogios de mis jefes y consiguiendo el ascenso. Qué felices se pondrían mi marido y mi suegra cuando se lo contara a mi regreso. El taxista, un hombre de mediana edad muy simpático, me dio conversación. ¿De viaje de negocios al extranjero? ¡Qué suerte! Tan joven y con tanto talento. Seguro que a la vuelta la ascienden a un puesto importante. Sonreí y asentí, sintiendo un pequeño orgullo crecer en mi interior. Al llegar a la terminal internacional del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, todo era un hervidero de gente. Arrastrando mi maleta, me dirigí al mostrador de facturación y saludé con una sonrisa radiante a la empleada. Ella me devolvió la sonrisa y dijo, «Su pasaporte y billete, por favor». Con confianza, abrí mi bolso para sacar mi cartera de pasaporte roja, la que siempre usaba para viajar. Pero la sonrisa se borró de mi rostro en un instante. Mis dedos palpaban el interior vacío del bolso. No estaba. Mi cartera de pasaporte roja no estaba allí. Sentí que el corazón se me caía a los pies y un sudor frío me recorrió la frente. A pesar del aire acondicionado del aeropuerto, vacié frenéticamente todo el contenido de mi bolso sobre el mostrador. Lápices de labios, una batería externa, una agenda. Todo tipo de objetos cayeron, pero ni rastro del pasaporte. Entré en pánico. Recordaba perfectamente haberlo dejado la noche anterior, después de hacer la maleta, sobre el tocador, junto a un frasco de perfume. Iba a guardarlo en el bolso justo antes de salir por la mañana, pero con las prisas de mi suegra, entre las tostadas y que no despertara a la niña,
Había cogido por error otra carpeta de documentos del mismo color. Señora, ¿no ha traído el pasaporte?, preguntó la empleada con cara de preocupación. Si quiere llegar a tiempo, tendría que ir a por él ahora mismo. El mostrador cierra pronto. Con manos temblorosas, llamé a mi suegra. Iba a pedirle que comprobara si el pasaporte estaba en el tocador del dormitorio. Si estaba allí, le pediría que me lo enviara inmediatamente por un servicio de mensajería urgente. Con suerte, podría llegar a tiempo. El teléfono sonó y sonó. Ring. Ring. Pero nadie contestó. Lo intenté de nuevo. 2, 3, hasta 5 veces, pero solo escuchaba el tono de llamada desesperante. Era extraño. La señora Carmen me había despedido hacía solo 45 minutos. Estaba despierta y siempre tenía el volumen del móvil al máximo para no perder las llamadas de su hijo. ¿Por qué no contestaba? ¿Estaría ocupada dándole el desayuno a la niña? ¿O habría ido al baño? Intenté buscar razones lógicas para calmarme, pero mi intuición me advertía de que algo iba muy mal. Llamé a mi marido, Mateo. Pero solo obtuve la fría respuesta de una grabación. El número al que llama no está disponible en este momento. La impotencia se apoderó de mí. No había otra opción. Dejé mi equipaje en la consigna y salí corriendo como una loca para coger un taxi. Por favor, vaya lo más rápido que pueda, le supliqué al conductor con la voz quebrada por la ansiedad. He olvidado algo muy importante. Le pagaré lo que sea. El taxi volaba por la autopista, pero para mí, el tiempo parecía haberse detenido. Durante todo el trayecto de vuelta a casa, no dejé de llamar a mi suegra, pero seguía sin haber respuesta. Una vaga ansiedad crecía en mi interior, devorando incluso la preocupación por perder el vuelo. ¿Por qué toda mi familia estaba ilocalizable al mismo tiempo? La imagen de la señora Carmen empujándome fuera de casa, impidiéndome besar a mi hija, el brillo en sus ojos cuando le di el dinero. Todos esos pequeños detalles empezaron a encajar, dibujando en mi mente un escenario aterrador que no quería ni imaginar. Aferrada a mi teléfono, recé para que todo fuera producto de mi paranoia, para que al llegar a casa encontrara a la abuela y a la nieta desayunando alegremente, y mi pasaporte estuviera tranquilamente sobre el escritorio. Pero no sabía que lo que me esperaba no era una mañana tranquila, sino el comienzo de una pesadilla. Pasadas las 7 de la mañana, el taxi se detuvo frente a mi edificio. Pagué a toda prisa y corrí hacia el ascensor. Aunque habíamos tomado un atajo, el tráfico matutino de Madrid me había robado más tiempo del que imaginaba. Cada minuto perdido en el coche me había parecido una eternidad. Al salir del ascensor en la planta 12, una corriente de aire en el pasillo me heló la espalda. Caminé hacia el final, hacia nuestra puerta, donde colgaba una placa de madera que Mateo había instalado 3 años atrás, cuando nos mudamos, el hogar feliz de Lucía. Pero a pocos pasos de la entrada, mis pies se detuvieron en seco. La puerta exterior de hierro estaba cerrada, pero la puerta interior de madera estaba ligeramente entreabierta, y desde dentro se filtraba un ruido extraño, impropio de una mañana tranquila. Me acerqué en silencio e intenté meter la llave, pero me di cuenta de que estaba cerrada por dentro o bloqueada con algo pesado. Pegué la oreja a la rendija y contuve la respiración. El sonido chirriante de la cinta de embalar resonaba una y otra vez, mezclado con el ruido sordo de muebles pesados siendo arrastrados. El corazón me dio un vuelco. Entonces, una voz grave de hombre rompió el silencio. Señora, sea lo que sea que esté haciendo, mueva las manos un poco más rápido. Esta tele es de las nuevas. Valdrá un buen dinero. Embálela bien. Si se rompe la pantalla, le bajo el precio. ¿Y esa caja fuerte? ¿Ha encontrado la contraseña o llamo a alguien para que la abra? Sentí que se me paraba el corazón. La sangre se me heló en las venas. La voz de aquel hombre no sonaba como la de un ladrón, sino como la de un comerciante regateando. Inmediatamente después, escuché la voz de mi suegra, la señora Carmen. No quedaba ni rastro de la amabilidad de la noche anterior. Su voz era impaciente y despiadada. Ella ya se ha ido. A estas horas estará sentada en el avión. Pero para estar seguros, tenemos que darnos prisa. Señor Pérez, llame a otro hombre para que se lleven este sofá primero. Para pagar mis deudas tengo que venderlo todo. Si no, usted mismo me amenazó con cortarme las manos, ¿recuerda? Estoy muerta de miedo. Apoyada contra la fría puerta de metal, me sentí completamente desolada. Todo su interés, el caldo de pollo que me había preparado con tanto esmero, sus palabras de ánimo para el viaje, todo había sido una actuación perfecta para echarme de casa. Su plan era vender todos los enseres de la casa mientras yo no estaba para pagar sus deudas. Pero lo que más me horrorizó no fue la pérdida de mis bienes,
sino la ausencia de mi hija. A esa hora, Lucía ya debería estar despierta, llenando la casa con su parloteo. ¿Por qué, en medio de todo ese alboroto, no se oía su voz? Intenté calmarme y volví a pegar la oreja a la puerta, rezando para que la niña estuviera durmiendo plácidamente en su habitación. Fue entonces cuando un sonido muy débil y lejano llegó a mis oídos. Provenía del dormitorio principal. Un gemido ahogado, como el de un animalito herido pidiendo ayuda desesperadamente con la boca tapada. Las lágrimas brotaron de mis ojos. El miedo se convirtió en un dolor que me atenazaba el corazón. Mi hija, ¿qué le han hecho a mi pequeña Lucía? Mi instinto maternal me gritaba que derribara la puerta y luchara contra ellos. Pero lo que me quedaba de razón me detuvo. Aquel hombre tendría cómplices, y la señora Carmen, acorralada por las deudas, era capaz de cualquier cosa. Si actuaba precipitadamente, podrían destruir pruebas, o peor aún, hacerle daño a Lucía para escapar. Retrocedí temblando hacia las escaleras de emergencia. En la penumbra de la escalera, con las manos empapadas en sudor frío, apenas pude sostener el teléfono. Ya no llamé a mi marido. Estaba demasiado lejos para poder ayudar. Marqué el 112 y a continuación el número de la comisaría de nuestro distrito que había guardado cuando nos mudamos. La voz, ahogada por los sollozos, apenas me salía. Intenté hablar claro, entrecortadamente. Aquí, en mi casa, hay unos ladrones. Mi hija está en peligro. Por favor, vengan rápido. Tras colgar, me derrumbé en los fríos escalones, mirando fijamente la puerta de mi casa. Sentía un fuego en el estómago, y cada segundo que pasaba era como un cuchillo que me desgarraba el corazón. Los 10 minutos que tardó en llegar la policía fueron los más largos de mi vida. Acurrucada en un rincón de la escalera, escuchaba atentamente cada sonido de la casa, aterrorizada de que le hicieran algo a Lucía o que intentaran escapar. El sonido de la cinta de embalar seguía sonando rítmicamente, como una burla, mezclado con los gritos impacientes del hombre. Finalmente, escuché el sonido de varias pisadas provenientes del ascensor. Aparecieron 2 policías, el conserje del edificio y un miembro de la seguridad del barrio. Al ver los uniformes azules, salí corriendo como una náufraga que se aferra a una tabla. Señalé nuestra puerta, deshaciéndome en lágrimas. Ahí, están ahí dentro, mi hija. No oigo la voz de mi hija. Uno de los policías me hizo un gesto para que me calmara y se acercó a la puerta. Golpeó con fuerza. Policía, abran la puerta. Es una inspección administrativa. El ruido del interior cesó de golpe. El arrastrar de muebles, las voces, todo desapareció, y un silencio sepulcral se adueñó de la casa. El policía volvió a golpear, esta vez con más fuerza y autoridad. Sabemos que hay gente dentro. Si no colaboran, entraremos por la fuerza. Seguía sin haber respuesta. Me escondí detrás de los policías, con el corazón martillándome en el pecho, aterrorizada por lo que pudieran hacer. Tras 3 advertencias sin respuesta, la policía decidió forzar la entrada. El ruido de una cizalla y los golpes de un martillo contra la cerradura resonaron con estrépito en el pasillo del edificio. En cuestión de minutos, la puerta de hierro cedió, y la de madera se hizo añicos. No pude esperar más. Entré corriendo en la casa junto con los policías. La escena que se desplegó ante mis ojos casi me hace perder las fuerzas y caer al suelo. Mi hogar, ese lugar acogedor y ordenado que había cuidado con tanto esmero durante años, era ahora una ruina. El salón estaba vacío, y el sofá de piel que tanto nos había costado comprar estaba desmontado y apoyado contra una pared. La televisión de 65 pulgadas, el equipo de música, mi ordenador de trabajo, todo había desaparecido, y en su lugar se apilaban enormes cajas precintadas con cinta de embalar. El suelo estaba cubierto de trozos de papel y cuerdas, y los juguetes de Lucía yacían pisoteados. En medio de aquel caos estaban la señora Carmen y un hombre desconocido. Mi suegra, con el rostro pálido como la cera, temblaba escondida junto al zapatero. El hombre, corpulento y con los brazos cubiertos de tatuajes, llevaba colgado de su hombro uno de mis bolsos de marca. Dentro, sin duda, estaría el dinero y las joyas que había logrado reunir. Al ver entrar a la policía, intentó tirar el bolso al suelo para deshacerse de las pruebas. «¡Quieto! ¡Manos arriba!», gritó un policía. Miré a mi suegra. La misma persona que la noche anterior me había servido un plato de sopa con tanto cariño, ahora me miraba con una mezcla de terror y súplica. Pero en mi corazón ya no quedaba ni una pizca de compasión, solo un profundo asco. Que mi casa estuviera destrozada y mis bienes empaquetados era una traición evidente, pero lo más importante aún no aparecía. «Señora Carmen, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde ha escondido a Lucía?»,
grité, con la voz rota en medio de la habitación cargada de polvo y olor a sudor. Su respuesta fue una torpe excusa. Evitando mi mirada, empezó a mentir a trompicones. Salió a jugar. La mandé a casa de la vecina a que jugara un rato. ¿A jugar? ¿A estas horas de la mañana? ¿Qué vecina se la iba a quedar? Si salió a jugar, ¿por qué sus juguetes están pisoteados en el suelo? No le creí. Aparté su mano de un manotazo y empecé a registrar las habitaciones. Ni en el salón, ni en el baño, ni en la terraza. Corrí al dormitorio principal, la habitación donde la noche anterior habíamos dormido abrazadas. Las cortinas estaban echadas y la habitación estaba en penumbra. La cama estaba revuelta, seguramente buscando objetos de valor. Me quedé en medio de la habitación, conteniendo las náuseas, y aguzé el oído. Y entonces, escuché un ruido extraño proveniente del armario empotrado. El gran armario de roble donde guardaba los edredones de invierno. Unos golpes sordos, pum pum, como si alguien pateara la puerta desde dentro, acompañados del mismo gemido ahogado, que había oído antes. La sangre me subió a la cabeza. Corrí hacia el armario y abrí la puerta de par en par. La visión que encontré dentro fue como si alguien me clavara un cuchillo en el corazón. Creí que me desmayaría del dolor. Lucía. Mi querida hija de 4 años estaba acurrucada en un rincón del oscuro armario, que apestaba a naftalina. Tenía las manos atadas a la espalda con un cargador de móvil y la boca firmemente sellada con la cinta de embalar amarilla que se usa para las cajas. Sus ojos, enrojecidos e inyectados en sangre por el pánico, estaban abiertos de par en par, y su rostro estaba empapado en lágrimas y sudor. Al ver la luz y a su madre, se movió desesperadamente, pidiendo ayuda con una mirada de pura angustia. «¡Lucía! ¡Hija mía!», grité, corriendo a abrazarla. Con manos temblorosas le quité la cinta de la boca. Intenté hacerlo con la mayor suavidad posible, pero su delicada piel se enrojeció e hinchó. En cuanto la liberé, rompió a llorar desconsoladamente. Su llanto me partió el alma en 1000 pedazos. «Mamá, sálvame, la abuela es mala. Tenía mucho miedo, mamá». Rápidamente, le desaté las manos y abracé con todas mis fuerzas su pequeño cuerpo tembloroso. Mis lágrimas se mezclaron con las suyas. El pánico extremo desapareció en un instante, y en su lugar surgió una furia terrible, una que nunca antes había sentido en mi vida. Tomé a mi hija en brazos y salí al salón. Al ver al hombre de los tatuajes intentando escabullirse por la puerta, no pude contenerme más. Dejé a Lucía en el sofá, corrí hacia él y le bloqueé el paso. Cuando intentó apartarme, reuní todas mis fuerzas y le di una bofetada. El sonido seco resonó en la habitación. «Maldito desgraciado, ¿cómo te atreves a tocar a mi hija?». El hombre se quedó atónito por un momento y levantó la mano para pegarme, pero los policías se abalanzaron sobre él, le inmovilizaron y le pusieron unas frías esposas. Al ver la escena, la señora Carmen gritó y se aferró a mis piernas, suplicando. Pero para mí, en ese momento, ya no era una persona. Era un demonio que había sacrificado a su propia sangre por codicia. La miré con ojos llameantes de odio. «Mire lo que le ha hecho a su nieta. ¿Todavía se considera un ser humano?». Al verse acorralada y sin escapatoria, la señora Carmen recurrió a la táctica habitual de quienes se ven sin salida, el victimismo. Se dejó caer entre las cajas desordenadas y comenzó a lamentarse, golpeándose los muslos. «Ay, pobre de mí. ¿Qué delito he cometido por vender algunas cosas de la casa de mi hijo para que me llamen a la policía? ¿Acaso soy una ladrona? Lo hice porque no tengo dinero, porque estoy desesperada». Omitió deliberadamente el hecho de haber encerrado a su nieta en un armario, intentando reducir su crimen a una simple disputa familiar. El hombre esposado también intervino, con una voz astuta. «Señores policías, miren bien. Yo soy el dueño de una tienda de artículos de segunda mano. Esta señora me llamó diciendo que sus hijos se iban a vivir al extranjero de repente y que liquidaba todo lo de la casa a precio de ganga. Yo vine a hacer un trato legal. ¿Cómo iba a saber que esto era un robo? Es una injusticia». Intentaba echarle toda la culpa a la señora Carmen, negando por completo que hasta hacía un momento la había estado ayudando a empaquetar y apremiándola. Con mi hija sollozando en mis brazos, no pude evitar una sonrisa amarga ante la torpe actuación de ambos. Me dirigí con firmeza al policía que tomaba declaración. «No crean ni una palabra de lo que dicen. Esta casa está a nombre mío y de mi marido. Esa señora no tiene ningún derecho a vender nada de lo que hay aquí. Y amordazar a una niña, atarle las manos y encerrarla no es organizar la casa. Esto es un claro caso de detención ilegal, maltrato infantil y un robo organizado». El policía asintió y se dirigió severamente a la señora Carmen. «Guarde silencio. Todo se aclarará en comisaría. Por ahora,
Hemos sido testigos de cómo usted y este hombre intentaban disponer ilegalmente de bienes ajenos y maltrataban a una menor. Tendrán que acompañarnos a la comisaría. Los policías precintaron las cajas y recogieron pruebas, como el bolso con el dinero y la cinta de embalar usada para atar a mi hija. Al ver que la situación se ponía seria, la señora Carmen se dio cuenta de que su teatro no funcionaba y cambió de táctica, mirándome con ojos suplicantes. Sofía, por favor, diles a los policías que me perdonen. Soy una mujer mayor. Ir a la comisaría es una vergüenza para mí. Yo. Por favor, no hagas esto más grande. Es una vergüenza para la familia. Otra vez la cantinela de la vergüenza familiar, el argumento que siempre usaba para manipularme. Pero esta vez, al ver las marcas rojas en las muñecas de mi hija, mi corazón no vaciló ni un segundo. Esa excusa se la da al juez, respondí fríamente. ¿No pensó en la vergüenza familiar cuando le ponía la cinta adhesiva en la boca a Lucía? Me di la vuelta, siguiendo a los policías. La sirena del coche patrulla rompió la calma de la mañana, llevándose a los culpables al lugar donde pertenecían. Abrazando a mi hija con fuerza, eché un último vistazo a nuestra casa en ruinas antes de que se cerraran las puertas del ascensor. Este hogar, lleno de tantos recuerdos, había sido profanado por la codicia y la traición. Sabía que la batalla legal sería larga y agotadora, pero por mi hija estaba dispuesta a llegar hasta el final. En la sala de interrogatorios de la comisaría, el aire estaba cargado con el olor a tabaco rancio y una tensión palpable. Lucía, agotada de tanto llorar de miedo, se había quedado dormida en mis brazos. Su pequeña mano se aferraba a mi ropa, como si temiera que yo también desapareciera. Frente a mí, la señora Carmen estaba encogida en una silla de madera, con la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie a la cara. Al hombre de los tatuajes se lo habían llevado a otra sala para interrogarlo. Solo el tecleo rítmico de la gente que tomaba declaración rompía el silencio, crispando mis nervios. Seguía en estado de shock. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le faltaba para tener que vender las cosas de su hijo? Y, sobre todo, ¿cómo pudo encerrar a su propia nieta en un armario? Media hora después, un policía salió de la sala de interrogatorios del hombre con un delgado expediente. Se sentó frente a mí y, mirando con dureza a la señora Carmen, dijo: «El señor Pérez, propietario de una tienda de segunda mano y empeños, ha confesado todo. Afirma que fue la señora Carmen quien contactó con él primero, pidiéndole que comprara todos los muebles y electrodomésticos de la casa a bajo precio y que le pagara en efectivo de inmediato. También ha admitido que la ayudó a gestionar a la niña para facilitar el transporte». Al oír esto, la señora Carmen rompió a llorar, con las lágrimas surcando sus arrugadas mejillas. «No es justo, está mintiendo. Yo solo quería vender algunas cosas viejas para comprar otras nuevas». El policía golpeó suavemente la mesa y alzó la voz. «Señora Carmen, hemos revisado su teléfono y el del señor Pérez. En sus mensajes de WhatsApp, le envió fotos de los DNI de su hijo y su nuera, asegurando que tenía derecho a vender porque era la casa de sus hijos. También hay un mensaje donde le dice que se dé prisa, que su nuera ya ha cogido el avión. Y dígame, ¿cómo explica la deuda de 35,000 euros que hemos encontrado en su historial de internet con el casino online ilegal Baccarat 88? La cifra de 35,000 euros fue como un martillazo en mi cabeza. Miré atónita a mi suegra, la mujer frugal y ahorradora, que disfrutaba regateando el precio de las verduras en el mercado, enganchada a las apuestas online. La señora Carmen, al ver que no podía negarlo más, se derrumbó con una voz distorsionada por el pánico. Fui una estúpida. Al principio era por diversión, apostaba 10 o 20 euros por partida. Pero empecé a perder, y cuanto más perdía, más quería recuperar mi dinero. Los prestamistas me amenazaron. Vinieron a mi casa del pueblo. Dijeron que me cortarían las manos y me avergonzarían delante de todos los vecinos. Tenía tanto miedo que no sabía qué hacer. Cuando vi que Sofía se iba de viaje, pensé que podría vender algunas cosas para pagar la deuda primero, y luego me pondría a trabajar en lo que fuera para reponerlo todo. Escucharla me provocó un escalofrío. Su repentina amabilidad, el caldo de pollo, su prisa por empujarme al aeropuerto, todo formaba parte de su plan. Había planeado usar nuestra casa como su cajero automático personal para saldar sus deudas de juego. La reputación en su pueblo era más importante que la seguridad de su propia nieta. Al mirar a esa mujer temblorosa, cualquier atisbo de compasión se desvaneció, dejando solo repulsión. No solo había vendido nuestros bienes materiales, había vendido su conciencia y su instinto maternal a precio de saldo. Apreté a mi hija con más fuerza y me hice una promesa. A partir de ese momento, nunca más permitiría que mi hija pasara ni un segundo cerca de esa abuela cruel. Después de la declaración inicial y de firmar el atestado, pude llevarme a mi hija. Al salir de la comisaría, el sol del mediodía me deslumbró.
Me senté en la terraza de una cafetería con la niña en brazos, y con manos temblorosas llamé a mi marido, Mateo. Esta vez contestó al tercer tono. Su voz sonaba somnolienta y un poco irritada, como si lo hubiera despertado de la siesta. «Sofía, ¿ya has llegado a Estados Unidos? ¿Por qué llamas a estas horas?» Iba a echar una cabezada antes de volver a la obra por la tarde. Al escuchar su voz despreocupada, las lágrimas que había contenido volvieron a brotar. Respiré hondo e intenté hablar con la mayor calma posible. «Mateo, escúchame bien. No estoy en Estados Unidos y no voy a ir. Ahora mismo estoy en la comisaría. Tu madre acaba de ser detenida por robo y maltrato infantil». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Mateo soltó una risita, como si le estuviera contando un chiste malo. «¿De qué estás hablando? ¿Estás delirando o es que ya te afecta el jet lag? Mi madre está en casa cuidando de Lucía. ¿Qué detención ni qué nada? Además, con lo que quiere a Lucía, ¿maltrato infantil? Seguro que estás exagerando por una tontería». Le habrá levantado la voz para educarla, como es normal. Su indiferencia y su defensa a ultranza de su madre me hicieron hervir la sangre. Él nunca había creído mis quejas sobre su madre. Siempre repetía lo mismo. Mamá es mayor y es de pueblo. Es ingenua. No discutí más. Puse el teléfono en altavoz y lo apunté hacia la entrada de la comisaría, donde se oían débilmente el sonido de una sirena y la lectura de una orden de detención. «Escucha, a ver si esto es un delirio mío. Tu madre tiene una deuda de juego de 35.000 euros. Para pagarla, trajo a un tipo para vender todo lo de casa, y a Lucía la ató de manos, le tapó la boca y la encerró en un armario. Si no llegó a olvidar el pasaporte, ahora mismo nuestra casa sería un solar vacío, y tu hija podría haber muerto asfixiada en ese armario». El alboroto que se transmitió por el teléfono dejó a Mateo sin palabras. Tartamudeó. «¿Qué? ¿35.000 euros? ¿Encerrada en un armario? ¿Es verdad? ¿No es una broma? Mi madre no puede estar metida en apuestas». Perdí la paciencia y le grité al teléfono. «Ven aquí ahora mismo. Ven y velo con tus propios ojos. Mira lo que ha hecho tu ingenua y buena madre. Mira los moratones en las muñecas de tu hija. Y que te quede claro, esta vez no voy a perdonar. Llegaré hasta el final». La voz de Mateo se quebró, presa del pánico. «Espera, Sofía, cálmate. Voy a pedir unos días libres y subo ahora mismo. Por favor, no hagas ninguna locura. No firmes ningún papel sin mí. ¿Vale? Espera a que llegue. ¿Por qué armar este escándalo en la familia? Todo se puede solucionar». «Familia». ¿Por qué esa palabra sonaba hoy tan amarga y patética? Colgué. No quería escuchar más excusas. Su primera reacción no fue preocuparse por su hija, sino el miedo al escándalo, a que se manchara la imagen de esa familia unida de la que tan orgulloso estaba. Mirando a Lucía dormida en mi regazo, juré en silencio. «A partir de ahora, mamá será tu único escudo. Aunque todo el mundo, incluso tu propio padre, te dé la espalda». Volví al apartamento con Lucía. La puerta de entrada rota colgaba como una cicatriz. Al entrar, un frío desolador me golpeó, en contraste con el sol radiante del exterior. Aunque la policía había terminado la inspección, las cajas seguían apiladas en medio del salón como tumbas que se burlaban de mi falsa felicidad. El suelo estaba lleno de huellas de barro de extraños, y trozos de poliestireno volaban por todas partes. Acosté a Lucía en la cama de su habitación, el único cuarto que los delincuentes no habían llegado a tocar. La niña, dormida, se estremecía de vez en cuando, murmurando entre sueños. «Mamá, no te vayas». Mi corazón se partía en 1000 pedazos. Le subí suavemente la manga y vi las marcas amoratadas que la cuerda del cargador había dejado en su piel blanca. Su mejilla, donde había estado la cinta adhesiva, seguía roja e irritada. Con una toalla húmeda, le limpié con cuidado la cara y las manos. Mis lágrimas caían en el cuenco de agua. Cada herida en su cuerpo era una sentencia contra mi ingenuidad y mi fe en las personas. Si hubiera estado un poco más alerta, si no me hubiera cegado por unos cuantos euros y me hubiera ido tan deprisa, mi hija no habría sufrido esto. Cuando la niña se durmió profundamente, empecé a revisar los daños en la casa para preparar un informe adicional para la policía. El salón estaba vacío. La televisión, el equipo de música, el purificador de aire, todo estaba en cajas. Al entrar en nuestro dormitorio, vi que la caja fuerte, que estaba en un rincón, había sido arrancada de la pared. La cerradura estaba llena de arañazos, como si el hombre hubiera intentado forzarla con un destornillador. Por suerte, la policía llegó antes de que pudieran abrirla. Con manos temblorosas introduje la combinación. La pesada puerta se abrió. Dentro estaban las escrituras de la casa, las libretas de ahorro y la caja con las joyas de oro que mi madre me regaló para la boda.
suspiré aliviada. Pero entonces, algo me llamó la atención. El pequeño cajón interior de la caja fuerte, donde guardaba algo de efectivo y bisutería, estaba desordenado. Siempre dejaba los billetes perfectamente ordenados por valor. Y ahora el fajo de billetes de 50 euros parecía más delgado, y no estaba donde yo recordaba. ¿Será posible que la señora Carmen supiera la contraseña desde hace tiempo? ¿O se la dio Mateo? Una nueva y afilada sospecha comenzó a crecer en mi mente. Cerré la caja fuerte, decidiendo investigarlo más tarde. Lo más importante ahora era limpiar aquel campo de batalla para que mi hija no tuviera que revivir ese horrible recuerdo al despertar. Limpié la casa llorando. Mis lágrimas saladas caían al suelo, mezclándose con el polvo y lavando los restos de mi matrimonio a punto de romperse. El reloj marcaba la medianoche cuando el sonido de la puerta abriéndose me sobresaltó. Era Mateo. Entró en casa con aspecto agotado, la ropa arrugada, los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la preocupación. Al ver el desolador panorama del salón, se detuvo un momento y luego se acercó rápidamente a mí, que estaba sentada en el sofá. Esperaba que corriera a la habitación a ver cómo estaba nuestra hija, o que me abrazara y me pidiera perdón, pero no. Sus primeras palabras fueron: «¿Cómo está mamá, Sofía? ¿La policía la está tratando mal? ¿Has retirado la denuncia?» Miré a mi marido, al hombre al que había amado y en el que había confiado durante años. De repente, me pareció un completo desconocido. En sus ojos solo había preocupación por su madre ludópata. El dolor de su esposa y su hija no parecía importarle. Solté una risa amarga y, con una frialdad que me sorprendió a mí misma, dije: «¿No te preguntas si Lucía está viva o muerta? Por lo que veo, tu madre es tu bien más preciado, y tu hija no vale ni una piedra del camino». Mateo se encogió y se apresuró a excusarse. No quería decir eso. Lucía se habrá asustado, pero los niños olvidan rápido. Pero mi madre es mayor si va a la cárcel. ¡Qué vergüenza para la familia! Sofía, esto es algo nuestro. Solucionémoslo en privado. Retira la denuncia. Al fin y al cabo, las cosas siguen aquí. No hemos perdido nada. ¿Que no hemos perdido nada? Me levanté de un salto y le grité a la cara. Abre los ojos y mira cómo está esta casa. Mira los moratones en las muñecas de tu hija. ¿Y quieres que lo solucionemos en privado? ¿Crees que esa mujer me consideraba de la familia? No. Solo me veía como un cajero automático para pagar sus deudas de juego. Debe 35.000 euros. ¿Cómo piensas solucionar eso? ¿Vendiendo la casa para pagar las deudas de tu madre? Mateo bajó la cabeza y se agarró el pelo, angustiado. Mamá cometió un error. Cualquiera puede cometer un error. ¿Sabes lo duro que trabajó para criarme? Ahora que está en problemas. Si yo le doy la espalda, ¿quién la va a ayudar? Te lo prometo, te juro que trabajaré día y noche para pagar sus deudas. No dejaré que os afecte ni a ti ni a Lucía. Así que, por favor, por mí, firma un acuerdo de conformidad para que al menos le reduzcan la pena. Si mi madre va a la cárcel, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a poder mirar a la gente a la cara siendo un mal hijo? Mirándolo sentí una profunda decepción. Era tan débil y ciego que no distinguía el bien del mal. Defendía el mal en nombre de la piedad filial. Me dejé caer en la silla, agotada. Si quieres ser un buen hijo, haz lo que quieras. Pero te lo digo muy claro, yo no voy a firmar ningún acuerdo. Quien se atrevió a ponerle una mano encima a mi hija, tiene que pagar por ello. Y si te resulta tan difícil vivir como un mal hijo, haz las maletas y vuelve al pueblo con tu madre. Mateo me miró atónito. No esperaba que su mujer, normalmente sumisa y paciente, se mostrara tan firme y fuerte. A la mañana siguiente, mientras le daba el desayuno a Lucía, sonó el teléfono. Era el inspector de la comisaría. Me dijo que durante el examen de las pertenencias de la señora Carmen habían encontrado una prueba importante y que debía ir a la comisaría urgentemente para identificarla. Dejé a la niña con mi amable vecina de al lado, la única que había testificado a mi favor el día anterior, y me dirigí a toda prisa a la comisaría. En la sala de interrogatorios, el policía puso sobre la mesa el viejo y desgastado bolso de la señora Carmen. Era el que siempre usaba para ir al mercado, así que me resultaba familiar. Pero al ver lo que sacaron de dentro, empecé a temblar. Lo primero fue un collar y varios anillos de oro. Eran los que yo había perdido del cajón de mi tocador. No estaban en la caja fuerte, pero lo siguiente que sacó me dejó helada. Sentí que la sangre se me escapaba del cuerpo. Un documento con una cubierta rosa y el escudo de España. Las escrituras de la propiedad, las escrituras de nuestro piso. No podía creer lo que veían mis ojos. Lo cogí y lo abrí. Claramente estaban nuestros nombres, el de Mateo y el mío. Recuerdo perfectamente haber guardado este documento en lo más profundo de la caja fuerte. ¿Por qué estaba en el bolso de la señora Carmen?
Eso no es todo, Sofía, dijo el policía en voz baja. Entre los papeles también encontramos esto. Me entregó una hoja. Era un poder notarial redactado por ordenador. En él, mi marido y yo supuestamente delegábamos en la señora Carmen todos los derechos para vender, transferir o hipotecar el apartamento. Abajo, estaban falsificadas nuestras firmas, aunque a primera vista se parecían bastante. Según la declaración de la señora Carmen, su intención era llevar estas escrituras a un prestamista para pedir un préstamo de 300.000 euros. Contrató a alguien para que falsificara las firmas. Su plan era vender todos los muebles y, acto seguido, hipotecar la casa. Si usted hubiera tardado un poco más en volver, este piso ya no sería suyo. Dejé el poder sobre la mesa. Sentía unas náuseas terribles. Yo pensaba que solo era una ladrona de poca monta que intentaba vender la tele o la nevera para pagar sus deudas de juego. Pero no. Su ambición era mucho mayor. Pretendía vender incluso el hogar de su nieta para seguir apostando. ¿Cómo una madre o una abuela puede pensar en arrebatarles la casa a sus propios hijos y nietos? Salí de la comisaría aferrando las escrituras que acababa de recuperar. Sentía el corazón pesado como una piedra. El cielo de Madrid estaba tan oscuro que parecía que una tormenta iba a estallar en cualquier momento. Pensé a Mateo. ¿Sabría él algo de esto? ¿O también creía ingenuamente que su madre solo pretendía vender 4 trastos viejos? El rumor de la detención de la señora Carmen se extendió como la pólvora por el pueblo. En un solo día, mi móvil se llenó de llamadas de los parientes de mi marido. No contesté, pero los mensajes de texto, casi maldiciones, no dejaban de llegar. Mala nuera, enviar a tu suegra a la cárcel. Eres la ruina de nuestra familia. Ellos no sabían, o preferían ignorar, que la señora Carmen había encerrado a su nieta en un armario y había estado a punto de vender nuestra casa. Para ellos, solo existía una vieja moralidad según la cual un hijo nunca debe culpar a sus padres de sus faltas. Mi acto de denunciar a mi suegra a la policía era, a sus ojos, un pecado imperdonable. Mateo estaba en la misma línea. Pasó la noche en un café cerca de la comisaría y volvió a casa por la mañana. Su aspecto demacrado me dio un poco de lástima, pero en cuanto abrió la boca, ese sentimiento se desvaneció. En lugar de preguntarme si había comido o si la niña estaba bien, me enseñó el móvil con un mensaje de su tío. Mira esto. El tío dice que si no retiras la denuncia hoy mismo, nos borra del árbol genealógico. En el pueblo, la reputación lo es todo. Sofía, sé que mamá se equivocó, pero esto hay que solucionarlo en familia. Si lo llevamos a los tribunales, ¿qué será de nuestra reputación? Suplicaba con un tono de reproche, como si yo fuera la culpable de todo. Me reí y le tiré las escrituras y el poder falsificado a la cara. ¿Y sabes para qué quería tu madre la reputación familiar? Para hipotecar esta casa y sacar 300.000 euros. Mira. Falsificó mi firma y la tuya. Si llego a volver un día más tarde, los 3 estaríamos en la calle. ¿Crees que entonces tu tío nos daría un plato de comida? No, nos llamaría tontos. Mateo cogió el poder notarial y su rostro se puso blanco como el papel. Tartamudeó. Mamá, de verdad. ¿La casa? Pero su debilidad innata pronto encontró una excusa. Estaría desesperada por las deudas. Habría perdido la cabeza por un momento. No creo que realmente fuera a venderla. Seguramente la hipotecaría un tiempo y luego la recuperaría. Sofía, al final no ha pasado nada, la casa sigue aquí. Si te pones tan dura, solo te perjudicarás a ti misma. Si llegamos a un acuerdo ahora, te prometo que mamá no volverá a pisar Madrid. Por favor, por mí, perdónala solo por esta vez. La presión de mi marido, los insultos de sus parientes, todo se abalanzó sobre mi destrozado corazón como una ola gigante. Me sentía terriblemente sola. Toda la familia política se había unido para acorralarme. A mí, que acababa de pasar por una experiencia horrible, me exigían, en nombre de la moral y la familia, que me tragara toda la injusticia. Esa noche, el ambiente en casa era tenso como la cuerda de una guitarra a punto de romperse. Lucía dormía, pero de vez en cuando sollozaba en sueños. Mateo no paraba de entrar y salir de la terraza, fumando un cigarrillo tras otro. El cenicero estaba a rebosar. Finalmente, incapaz de soportar mi silencio, entró y de repente se arrodilló ante mí. Su gesto me sorprendió tanto que di un paso atrás. Un hombre hecho y derecho lloraba como un niño. Sofía, te lo ruego, te lo pido de rodillas. Por favor, salva a mi madre. Es tan mayor. ¿Cuánto sufrirá en la cárcel? Si le pasara algo allí dentro, me arrepentiría toda la vida. Sé que se equivocó, que cometió un error muy grande, pero es la mujer que me trajo al mundo.
aún no le he devuelto todo lo que ha hecho por mí. Si la envío a la cárcel con mis propias manos, ¿cómo podré vivir? Agarrado a mis piernas, entre lágrimas y mocos, empezó a contarme historias del pasado, de cómo su madre lo había criado sola con tanto esfuerzo después de que su padre muriera. Estaba intentando apelar a mi compasión. Te lo juro. Tendré 2, 3 trabajos si hace falta para pagar sus deudas. No dejaré que os afecte ni a ti ni a Lucía. Por favor, solo firma ese papel. Salva a la abuela de Lucía. Mantén unida nuestra familia. Si mamá va a la cárcel y nos divorciamos, ¿qué será de Lucía? ¿De verdad te da igual? En ese momento, Lucía, que se había despertado, salió de su habitación. Al ver a su padre de rodillas en el suelo llorando, se asustó y se echó a llorar también, abrazándose a su cuello. Papá, no llores. ¿Qué pasa? Mamá, no regañes a papá. Ver a padre e hija abrazados y llorando me encogió el corazón. Odiaba a Mateo y a su madre con toda mi alma, pero al ver la inocencia de mi hija, mi determinación flaqueó. Yo también era madre. Quería que mi hija creciera con el amor de su padre y de su madre. La promesa de Mateo parecía sincera, y las lágrimas de un hombre estaban haciendo tambalear mi firme decisión. Quizás debería perdonar una vez más. ¿Darle una última oportunidad? Ese pensamiento hizo que mi mano, que sostenía los papeles del divorcio, temblara. Vale, levántate. Asustas a la niña, suspiré, ayudando a Mateo a incorporarse. Lo pensaré, pero que te quede claro, lo hago por Lucía, no por ella. Al oír mis palabras, el rostro de Mateo se iluminó como si le hubiera tocado la lotería y me dio las gracias una y otra vez. Mientras lo veía calmar a la niña y llevarla de nuevo a la cama, mi mente era un caos. No sabía si esta era la decisión correcta. A la mañana siguiente, Mateo se levantó más temprano de lo habitual, preparó el desayuno, limpió la casa y me insistió en que escribiera el acuerdo de conformidad cuanto antes para presentarlo en el juzgado por la tarde. Su prisa me molestó un poco, pero como ya le había prometido que lo pensaría, me senté en el escritorio y cogí un bolígrafo. Puse la punta sobre el papel en blanco. La palabra acuerdo me pesaba enormemente. Empecé a escribir: yo, Sofía García, como nuera de la acusada Carmen López, habiendo llegado a un acuerdo amistoso, no deseo que se la castigue. Cada palabra que escribía era como una cuchillada a mi orgullo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Perdonando a la persona que le hizo daño a mi hija? Ding dong. Una notificación de mensaje sonó en mi móvil. Era del banco. Pensando que sería publicidad, miré la pantalla sin interés, pero los números que aparecieron en la pantalla de bloqueo me hicieron detenerme en seco. Se ha realizado un cargo de 3.000 euros en su cuenta 1234. Concepto: joyería 20. Pago con tarjeta. 3.000 euros. ¿Joyería? Me quedé helada. Esta era la tarjeta familiar que le había hecho a Mateo hacía 3 meses para sus gastos en la obra. El límite era de 5.000 euros. Yo tenía la tarjeta principal y él la suplementaria. Pero Mateo estaba ahora mismo delante de mí, pasando la mopa. Mateo, lo llamé bruscamente. Dame la tarjeta de crédito que te di. Mateo se sobresaltó, palideció y tartamudeó. Está en la cartera. ¿Dónde la habré dejado? Espera, la busco. No esperé. Abrí la aplicación del banco y comprobé los movimientos. La hora de la transacción, 9:15 de esta mañana. El lugar, joyería 20. Revisé los movimientos de los últimos días. Dios mío, retiradas en cajeros, pagos en tiendas de electrónica, recargas de monederos virtuales. El total ascendía a casi 4.500 euros. Todas las transacciones se habían realizado durante la última semana, mientras yo estaba ocupada con los preparativos del viaje. Le enseñé el móvil a Mateo, con las manos temblorosas. Explícame esto. ¿Quién ha comprado oro con tu tarjeta? ¿Quién ha gastado casi todo el límite en la última semana? ¿A quién le diste la tarjeta? Mateo, pálido como un fantasma, dejó caer la mopa que sostenía. Apenas podía hablar. Es que, hace unos días, mamá me pidió la tarjeta para comprarle unas cosas a Lucía. Y se la di. Supongo que ha sido ella. Tu madre está en un calabozo. ¿Cómo va a comprar oro? Grité, tirando el teléfono sobre la mesa. Se la ha dado a un cómplice. Todo estaba planeado. Antes de ser detenida, se la dio a alguien para sacar el dinero que quedaba. Era el dinero de la tarjeta de crédito que yo estaba pagando a plazos con mi duro trabajo. La señora Carmen no estaba sola. Tenía cómplices. Había engañado a su débil hijo para que le diera la tarjeta. Había gastado el dinero a espuertas. Y aún estando detenida, había rematado la faena comprando 3.000 euros en oro esa misma mañana. Era como si me hubiera robado desde la cárcel. En medio de la rabia por el asunto de la tarjeta de crédito,
Un mal presentimiento me heló la espalda. Si la señora Carmen tenía el descaro de usar mi tarjeta desde el calabozo y había intentado forzar la caja fuerte, ¿estaría realmente a salvo su contenido? Si Mateo le había dado la tarjeta a su madre, ¿no le habría dado también la llave de la caja fuerte? La caja no estaba forzada, pero el desorden del cajón del dinero que vi el día anterior seguía rondándome la cabeza. Empujé a Mateo y corrí como una loca al dormitorio. Abrí la caja fuerte y saqué una caja de laca de color rojo oscuro que guardaba en lo más profundo. Dentro estaban los 5 lingotes de oro que mi madre me había regalado para la boda, comprados con el dinero que había ahorrado toda su vida vendiendo un trozo de tierra en el pueblo. Mi madre siempre me decía: hija, una mujer siempre debe tener un fondo de emergencia para protegerse. Esos 5 lingotes eran mi amuleto, mi esperanza para el futuro de Lucía. Abrí la tapa de la caja. Los 5 lingotes, en sus estuches de plástico transparente, brillaban con un deslumbrante color dorado. Suspiré aliviada y me dispuse a cerrar la tapa. Pero, un momento. ¿Por qué el plástico del estuche parecía tan viejo y arrugado? Al coger uno de los lingotes, no sentí el peso familiar. Era demasiado ligero, sospechosamente ligero. Lo giré para mirarlo a la luz. El número de serie era el mismo, pero el brillo dorado de los bordes no era tan profundo y nítido como el del oro auténtico. Parecía algo descolorido. El corazón me latía a punto de estallar. Me volví hacia Mateo, que estaba de pie en el umbral de la puerta, pálido como la cera. Mateo, ven a ver esto. Mi voz temblaba, pero intenté mantener la calma. Mateo dudó, sin atreverse a entrar. Su actitud asustada confirmó mis sospechas. No esperé más. Cogí la caja de los lingotes, me puse las zapatillas y salí corriendo. Vigila a Lucía. Voy un momento a la joyería de aquí al lado. Corrí como una loca hasta la joyería cercana al edificio. La dueña, al verme, se sorprendió. Puse la caja sobre el mostrador de cristal y, jadeando, le dije: por favor, compruebe si esto es oro de verdad. La joyera, al ver mi expresión seria, se puso unas gafas de aumento y examinó los lingotes uno por uno. Raspó ligeramente una esquina de un lingote y dejó caer una gota de un reactivo. Una ligera efervescencia blanca apareció, y la marca del raspón se volvió de un color azul oscuro. La mujer suspiró y me miró con compasión. Sofía, esto es falso. Es cobre bañado en oro de 24 quilates. Las falsificaciones de hoy en día son tan buenas que a simple vista es difícil distinguirlas. Se me taponaron los oídos. El ruido de la calle se oía lejano. Falsos. Los 5 lingotes. El sudor y las lágrimas de mi madre, mi esperanza. Ahora eran simples trozos de cobre sin valor. Me agarré al borde del mostrador para no caerme. Esto no había ocurrido recientemente. No había sido un acto impulsivo. La señora Carmen, y quizás también Mateo, ¿desde cuándo habían estado planeando cambiar los lingotes? Solté una carcajada amarga. Qué estúpida había sido al enfadarme por una deuda de 3.000 euros en la tarjeta. Lo había perdido todo hacía mucho tiempo. Volví a casa con el paso pesado como el plomo. La puerta de entrada estaba entreabierta y dentro reinaba un silencio espeluznante. Mateo estaba sentado en el sofá, con la cara entre las manos, como un reo esperando su sentencia. Entré sin decir nada y tiré los lingotes falsos sobre la mesa de cristal. El sonido sordo rompió el silencio. «Habla». «¿Desde cuándo?», pregunté con voz ronca. Sin fuerzas ni para gritar. Mateo levantó la cabeza lentamente, sin atreverse a mirarme a los ojos. Murmuró con una voz que apenas se oía: «Sofía, lo siento. De verdad, lo siento. Fue hace más de un año». ¿Más de un año? Me quedé de piedra. Durante el último año, había estado viviendo en mi propia casa con un ladrón. Fue entonces cuando mamá vino diciendo que tenía una deuda de 20.000 euros por apuestas ilegales y que se iba a matar. Tenía miedo de decírtelo porque te enfadarías. Me pidió la llave de la caja fuerte, solo un momento, para pagar la deuda. Prometió que trabajaría y lo devolvería todo. Luego me dio estos lingotes falsos y me dijo que los pusiera por si de repente te daba por mirar. Escuchando sus palabras, sentí una náusea profunda. El hombre en el que había confiado hasta el punto de darle la llave de la caja fuerte se había confabulado con su madre para engañarme de una manera tan cruel. ¿Cuánto se habría reído de mi estupidez por dentro, mientras me veía limpiar con tanto cariño esa caja de oro durante la limpieza de fin de año? ¿Sabes que este oro es el dinero que mi madre ahorró pasando hambre toda su vida?, grité, rechinando los dientes de rabia. Es el dinero que reunió vendiendo su tierra para que su hija no fuera menospreciada en su nueva familia. Y vosotros dos lo habéis usado como vuestro bolsillo personal para pagar deudas de juego. ¿Qué clase de persona eres? Eres un cómplice, un estafador.
Mateo se arrodilló y se aferró a mis piernas. Otra vez la misma historia. Me equivoqué. En ese momento solo pensaba en salvar a mi madre. Yo también he vivido cada día aterrorizado de que te enteraras. Quería ganar dinero para reponer el oro, pero en cuanto pagaba una deuda, mi madre ya tenía otra nueva. No podía hacer nada más, Sofía. Le aparté las piernas con brusquedad. Su aspecto patético y débil no me inspiraba compasión, sino desprecio. Un hombre de 32 años que, en lugar de corregir los malos hábitos de su madre, le robaba a su propia esposa para mantenerlos. No merecía ser mi marido, ni el padre de Lucía. La verdad sobre los lingotes falsos fue el golpe de gracia que borró la última pizca de duda que quedaba en mi corazón. Sobre el escritorio estaba el acuerdo de conformidad que había empezado a escribir por la mañana. Las palabras "no deseo que se la castigue" parecían una burla. Cogí el papel. Hacía solo unas horas. Había pensado ingenuamente en ser magnánima, en proteger a la familia por el bien de mi hija. Pero ahora que conocía su verdadera cara, se acabó. La tolerancia mal entendida solo alimenta el mal. Si los perdonaba esta vez, ¿quién me aseguraba que la próxima vez no venderían la casa? O incluso a mi hija y a mí. Ras. Arrugué el acuerdo con rabia y lo tiré a la papelera. Mateo, al ver mi acción, se horrorizó. Sofía, ¿qué haces? ¿Estás loca? Si rompes el acuerdo, ¿qué será de mi madre? Ella tendrá que enfrentarse a la justicia por lo que ha hecho, respondí con frialdad. Entré en el despacho, encendí el ordenador y la impresora. El sonido de la impresora era como el engranaje del destino poniéndose en marcha. 5 minutos después, salí con 2 hojas A4 recién impresas. Las puse sobre la mesa, junto a los lingotes falsos. El título en negrita saltó a la vista de Mateo. Acuerdo de divorcio. Firma, dije secamente, empujándole un bolígrafo. No puedo seguir viviendo con una familia de estafadores. Tú elegiste a tu madre. Elegiste esa piedad filial ciega. Yo elijo a mi hija. Tengo que proteger a Lucía de este lodazal. Mateo cogió los papeles con mano temblorosa. Su rostro pasó del rojo al blanco. Divorcio. ¿Quieres divorciarte de mí por esto? Te lo he pedido de rodillas. Te he prometido que no volvería a pasar. ¿De verdad quieres romper esta familia? Esta familia se rompió el día que tu madre le puso cinta adhesiva en la boca a mi hija. El día que tú le diste la llave de la caja fuerte. Grité, perdiendo la paciencia. No me vengas con lecciones de moral. Eres el peor marido. Me has engañado durante más de un año. Y has permitido que tu madre robara a tu mujer y a tu hija. ¿Con qué cara pretendes proteger una familia? La mirada suplicante de Mateo se transformó en una de rabia y desesperación. Se dio cuenta de que sus lágrimas de cocodrilo ya no funcionaban. Yo ya no era la esposa dócil y sumisa. Ante la seguridad de su hija y su orgullo pisoteado, cualquier mujer se vuelve fuerte. Este acuerdo de divorcio no era solo el fin de nuestro matrimonio, era mi declaración de guerra a toda su familia. Al ver que yo no cedía, Mateo mostró su verdadera cara. Su cobardía, acorralada, se convirtió en la agresividad mezquina de un perdedor. Arrugó los papeles del divorcio, los tiró al suelo y se burló. ¿Quieres el divorcio? De acuerdo, pero no te llevarás a Lucía. Lucía es la preciada nieta de nuestra familia. Conseguiré la custodia. Ya veremos de qué lado se pone la ley. Su descaro me dejó sin palabras. ¿Con qué derecho pretendes criar a una niña? Estás ahogado en deudas y tu madre está en la cárcel. Tú mismo eres cómplice de estafa. ¿Crees que un juez le daría la custodia a alguien en tu situación? Mateo levantó la cabeza con arrogancia. No hables tan a la ligera. Este piso está a nombre de los dos. Así que si nos divorciamos, es mitad y mitad. Cuando lo vendamos y paguemos la hipoteca, tú también te quedarás en la calle, sin casa y con un sueldo de miseria. En cambio, yo tengo las tierras de mis padres en el pueblo. Puedo demostrar que tengo mejores condiciones que tú para criar a la niña. Además, tú eres una mujer malvada que ha metido a su suegra en la cárcel. Voy a contar tu verdadera cara en todos los foros de madres. ¿A quién crees que criticará la gente? Su amenaza fue como un jarro de agua fría. Pretendía colgarme el cartel de mala nuera para destruirme socialmente y obligarme a ceder. Sabía que mi punto débil era Lucía, y estaba dispuesto a usar a su propia hija como rehén para salvar a su madre. Eres un auténtico miserable, dije, temblando de rabia. Me da igual ser un miserable si con eso salvo a mi madre. Mateo me apartó la mano, entró en el dormitorio y cerró la puerta de un portazo, no sin antes lanzar una última amenaza. Piensa en retirar la denuncia contra mi madre. Si no, no respondo. Y olvida te devolver a ver a tu hija. El amplio salón se volvió asfixiante.
Me derrumbé en una silla, agarrándome la cabeza. Sabía que Mateo estaba fanfarroneando, pero la idea de una larga batalla judicial, de luchar por la custodia con el hombre al que una vez amé y de tener que soportar las críticas de la gente, me dio un escalofrío. Desde el dormitorio oí a Lucía moverse. Su respiración tranquila era lo único que me impedía derrumbarme. Me levanté, entré en su habitación y me acosté en silencio junto a mi pequeño ángel. Mamá luchará, Lucía. Aunque todo el mundo me dé la espalda, no dejaré que nadie, y menos esa gente diabólica, te aparte de mi lado. Tal como esperaba, a la mañana siguiente apareció una publicación anónima en un foro de madres local con miles de miembros. El título era sensacionalista. No era malvada, tiende una trampa a su suegra para quedarse con la casa y la mete en la cárcel. El contenido era un cúmulo de mentiras. Decía que una anciana suegra, que echaba de menos a su nieto, fue a casa de su hijo para ayudar con la limpieza, rompió algo por accidente, y la nuera la acusó de robo y llamó a la policía. El texto iba acompañado de una foto de la señora Carmen acurrucada y llorando, y una avalancha de comentarios maliciosos contra la pésima nuera. Cientos de comentarios me acusaban. Mateo, como había prometido, me atacaba de la forma más vil, convirtiéndome en la mala de la película ante el mundo. Leí cada comentario, llorando de impotencia, pero sabía que no era momento de llorar. La verdad solo era una, y yo tenía pruebas irrefutables. Decidí no quedarme callada. En mis redes sociales personales y en ese mismo foro de madres, publiqué un largo texto acompañado de pruebas incontestables. No usé un lenguaje emocional, me limité a exponer los hechos con calma. Primero, una foto de los moratones en el brazo de Lucía y el informe médico que especificaba múltiples contusiones por traumatismo externo y ligaduras. Luego, el video de las cámaras de seguridad del pasillo del edificio. En él se veía claramente al hombre de los tatuajes y a la señora Carmen trasladando grandes cajas al ascensor. Ni rastro de Lucía. Y por último, una foto de las escrituras de la casa y el poder notarial con las firmas falsificadas que la policía había incautado. Mi publicación fue una bomba atómica que pulverizó todas las mentiras de Mateo. Los internautas, sensibles a la verdad y la justicia, cambiaron de bando inmediatamente. La ira se desvió de mí hacia la suegra cruel y el peor de los maridos. Mirad el brazo de esa niña. ¡Qué dolor! ¿Cómo puede una abuela hacer algo tan bestial? La suegra intenta vender la casa y el marido la encubre. Con gente así no se puede tratar. Autora, no llegues a ningún acuerdo y lucha hasta el final. Los vecinos del edificio también empezaron a hablar. Testificaron haber oído ruidos extraños y haber visto el comportamiento sospechoso de la señora Carmen, y contaron lo buena y trabajadora que yo era. La opinión pública dio un vuelco en un instante, y se levantó una ola de apoyo hacia mí y de condena hacia la familia de Mateo. Él borró rápidamente la publicación y puso sus redes en privado, pero ya era tarde. La verdadera cara de su familia había quedado al descubierto. Una vez recompuesta, busqué un despacho de abogados. Encontré a una abogada fuerte y experimentada, famosa por sus casos de divorcio y derecho penal. Sentada en su despacho, le conté todo. Desde el encierro de su nieta y la venta de los muebles hasta la trama de los lingotes falsos y el intento de vender la casa. La abogada, mientras me escuchaba, endureció su expresión. Revisó meticulosamente las pruebas que le presenté, se quitó las gafas y mirándome directamente a los ojos dijo: «Sofía, esto no es una simple disputa familiar. Los actos de la señora Carmen constituyen varios delitos graves». Con un tono firme, comenzó a analizar los cargos uno por uno. Primero, atar a la niña, taparle la boca y encerrarla en un armario es una violación de la Ley de Protección del Menor, maltrato infantil y un delito de detención ilegal con agravantes. Segundo, vender en secreto los bienes de la casa es un delito de robo con fuerza. Tercero, falsificar un poder notarial para intentar hipotecar la casa constituye los delitos de falsedad en documento privado, uso de documento falso y tentativa de estafa. Por último, el uso de su tarjeta de crédito para comprar oro por valor de 3.000 euros, sumado a las retiradas anteriores, constituye un delito de estafa o de uso fraudulento de tarjetas. Al escucharla, se me puso la piel de gallina. Pensaba que era simplemente una persona codiciosa y cruel, pero no imaginaba que hubiera cometido tantos delitos. La abogada continuó. Y en cuanto a su marido, Mateo, al saber que su madre había cambiado el oro y no hacer nada, ayudó a encubrirlo. Si se demuestra que se benefició de ese dinero, podría ser acusado como cómplice del delito de estafa o como encubridor. Sus palabras, llenas de seguridad, me dieron una fuerza inmensa. No estaba sola en esta lucha. La ley sería la balanza de la justicia que juzgaría a los malvados. Le encomendé a la abogada tanto el caso penal como la demanda de divorcio. Quería que Mateo y su madre pagaran muy caro el daño que nos habían hecho a mi hija y a mí.
3 días después, a petición del juzgado de instrucción, acudí al centro de detención para un careo. Mi abogada me acompañaba. Mateo también estaba allí, pero no se atrevió a mirarme a la cara, mantenía la cabeza gacha. En la sala de interrogatorios, la señora Carmen no se parecía en nada a la suegra altiva que yo conocía. Estaba demacrada, envejecida, con el pelo canoso y vestida con el uniforme de detenida, dando una imagen lamentable. En cuanto vio a Mateo, rompió a llorar e intentó cogerle la mano, pero un funcionario se lo impidió. «Mateo, sácame de aquí, hijo. Lo estoy pasando muy mal». Mateo la miraba con una expresión de dolor, impotente. Me lanzó una mirada suplicante, pero yo permanecí sentada, con el rostro impasible. Mi abogada comenzó el interrogatorio con preguntas incisivas, presentando pruebas irrefutables como el extracto de la tarjeta de crédito y el poder notarial falsificado. Ante la evidencia, la señora Carmen admitió los hechos, pero se excusó diciendo que los prestamistas la habían obligado. Casi al final del careo, levantó la cabeza y me miró fijamente. Sus ojos ya no suplicaban, estaban llenos de rencor. No sabía que fueras tan víbora. «Soy tu suegra, la mujer que trajo al mundo a tu marido. ¿Y te atreves a meterme en la cárcel? La vida te lo devolverá con tu propia hija». Al oírla maldecir a mi hija, la ira que había contenido explotó. Me levanté de un salto, me acerqué a la reja y la miré a los ojos. «Cállese la boca. No tiene derecho ni a pronunciar el nombre de mi hija. Fue usted quien, con sus propias manos, le tapó la boca y la encerró en un armario oscuro para ganar tiempo y pagar sus deudas. Usted es la que merece un castigo divino. No soy yo quien la ha metido en la cárcel, ha sido su propia codicia la que la ha encerrado. Pásese la vida entera arrepintiéndose ahí dentro». Salí de la sala dejando atrás sus gritos e insultos y el profundo suspiro de Mateo. Ya no sentía culpa. La compasión mal dirigida es un pecado. Para alguien como ella, la cárcel era el castigo más justo. Al salir del centro, Mateo parecía un alma en pena. Se derrumbó apoyado en la pared y se echó a llorar como un niño. La gente que pasaba lo miraba de reojo, pero a él ya no le importaba guardar las apariencias. La realidad sin trabajo, con su madre en la cárcel, a punto de divorciarse y ahogado en deudas, lo había destrozado. El rumor se había extendido a su empresa. La polémica en redes sociales, sus frecuentes ausencias y su implicación en las deudas de juego de su madre llevaron a que lo despidieran. El prometedor futuro de un competente ingeniero de obras se había manchado de paro y deshonra. «Sofía», dijo con voz ronca, levantando hacia mí sus ojos inyectados en sangre. «Lo he perdido todo. El trabajo, mi madre, y ahora a ti y a Lucía. Me equivoqué. De verdad, me equivoqué. Tenía que haberte hecho caso desde el principio. Me cegué por esa estúpida idea de la piedad filial». Al mirarlo no sentí la alegría de la victoria, sino una profunda tristeza. Su arrepentimiento llegaba demasiado tarde. No podía borrar las heridas de mi corazón ni las cicatrices en el alma de Lucía. «Mateo», dije con una calma que me sorprendió, «el precio de la debilidad y la complicidad con el mal siempre es alto. No eras una mala persona del todo, pero fuiste el peor marido y el peor padre. No supiste proteger a tu pequeña familia de la persona que tenías más cerca. Tú elegiste a tu madre, así que ahora asume las consecuencias junto a ella. Lucía y yo necesitamos una vida tranquila, sin engaños ni miedos». Dejándolo atrás, hundido, me subí al taxi que mi abogada había llamado. Por el retrovisor, vi su figura encogerse bajo el sol de la tarde. Su vida entraba en un camino de espinas, pero era un camino que él mismo había elegido, y yo tenía que seguir adelante. Tenía el futuro de mi hija ante mí y una luz al final del túnel que debía encontrar por mí misma. El día del juicio, una lluvia torrencial caía sobre Madrid. Anunciaba el fin del verano, pero no podía limpiar la suciedad que había cubierto a mi familia política. Entré en el juzgado con mi abogada y mi madre, que había venido del pueblo para apoyarme. La señora Carmen, escoltada por guardias, entró en el banquillo de los acusados. Los apenas 2 meses de prisión preventiva la habían envejecido 10 años. El juicio se caldeó con el interrogatorio de los cómplices. El dueño de la tienda de segunda mano y sus ayudantes, para reducir su condena, confesaron sin reparos, echándole toda la culpa a la señora Carmen. El testimonio de los operadores del sitio de apuestas ilegales confirmó que era una clienta VIP que apostaba grandes sumas, especialmente de noche. Cuando el juez ordenó presentar la declaración de la víctima más joven, Lucía, un pesado silencio se instaló en la sala. Para evitarle un trauma adicional, el tribunal proyectó el video de su entrevista con una psicóloga forense. En la pantalla, apareció la pequeña figura de Lucía, abrazada a un osito de peluche. Su voz infantil resonó en la sala, clavándose en el corazón de todos los presentes.
Estaba durmiendo y vino la abuela. Me dijo que jugáramos al escondite y que estuviera calladita. Me ató las manos con una cuerda y me dolía mucho. Cuando lloré porque quería a mamá, me tapó la boca con cinta. Me dijo, como sigas llorando, te abandono en la calle. Tu mamá se ha ido a América y no va a volver. Me encerró en el armario oscuro. Tenía miedo de que saliera un fantasma. No podía respirar bien. Pensé que me iba a morir. La sala quedó en un silencio absoluto, solo roto por sollozos ahogados. Mateo, que estaba sentado abajo, hundió la cabeza sobre la mesa, con los hombros sacudidos por el llanto. Era el llanto del arrepentimiento tardío. La señora Carmen en el banquillo temblaba agarrada a la barandilla. Tras un receso, el juez leyó la sentencia. Subrayó la gravedad de los delitos, que no solo atentaban contra la propiedad, sino contra la dignidad humana y los derechos de una niña. La acusada actuó de forma organizada y premeditada, abusando de la confianza familiar y sometiendo a una menor de 4 años a un grave sufrimiento físico y psicológico. Considerando la gravedad de los hechos, este tribunal condena a la acusada, Carmen López, por los delitos de robo con fuerza, estafa y maltrato infantil, a una pena de 7 años de prisión. Asimismo, deberá indemnizar a la víctima por el valor total del dinero sustraído y los bienes dañados. Pum pum pum. El martillo del juez puso fin a una vida de codicia. La señora Carmen se desmayó al oír el veredicto. Una semana después, en el juzgado de familia, Mateo y yo finalizamos el divorcio. Él aceptó todas mis condiciones. La custodia para mí, sin pensión compensatoria. El piso, nuestro bien común, se vendería para repartir el dinero, pero su parte fue embargada casi en su totalidad para pagar a los acreedores de su madre. El día de la mudanza, mientras metía sus pocas pertenencias en una maleta, me dijo, «Lo siento, sé que no sirve de nada ahora, pero cuida bien de Lucía. No le enseñes a odiar a su padre ni a su abuela. Solo déjala crecer feliz». «No te preocupes», le respondí. «Le enseñaré lo que está bien y lo que está mal, pero no a odiar. El odio solo te destruye a ti mismo. Ve y vive tu vida. Y no la arruines como hizo tu madre». Su figura se perdió tras las puertas del ascensor. Lloré en silencio. El divorcio no era una victoria, era una liberación dolorosa. Había perdido una familia, pero a cambio había salvado el futuro de mi hija. Me mudé con mis padres a un pequeño piso cerca de mi trabajo y del nuevo colegio de Lucía. No era grande ni lujoso, pero estaba lleno del calor de una familia de verdad. Al volver al trabajo, en contra de mis temores, mis compañeros me recibieron con cariño, y mi jefe, un hombre que valoraba la integridad, me llamó a su despacho. «Sofía», dijo, «estoy impresionado con tu fortaleza. La empresa necesita gente como tú. El puesto de jefa de marketing sigue esperándote. Te lo has ganado por tu trabajo, no por un viaje». Lloré de gratitud. El cielo era justo. Me había quitado a un mal marido, pero me había devuelto el reconocimiento a mi esfuerzo. Lucía tardó en recuperarse, pero con terapia, el amor incondicional de su madre y el cuidado de sus abuelos, la sonrisa volvió poco a poco a su rostro. Las cicatrices de sus muñecas se desvanecieron, y confié en que las de su corazón también lo harían. Un año después vi a Mateo. Trabajaba como repartidor. Estaba envejecido y demacrado. Se acercó tímidamente y le dio a Lucía una muñeca barata. «Ayer fue tu cumple. Papá no tiene dinero para más». «Lo siento». Ya no sentía rencor, solo una profunda compasión. Han pasado 3 años. Hoy, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, el cielo está despejado. Llevo mi maleta y de la mano a Lucía, que ya tiene 7 años. Esta vez no hay impedimentos, ni pasaportes olvidados, ni miedo. Un viaje de trabajo a Europa se ha convertido en unas vacaciones con mi hija. «Mamá, ¿vamos a volar por el cielo? ¿Más alto que la casa de la abuela?», pregunta emocionada. «Sí, mi vida», sonrío. «Muy alto, muy lejos, a un lugar precioso. Mi vida no es un cuento de hadas. Sigo siendo madre soltera, luchando con las facturas. Pero soy libre. Soy dueña de mi vida y de mis emociones. La tormenta del pasado arrasó con todo lo podrido, dejando un terreno firme sobre el que he construido una nueva vida. El avión despega. Aprieto la mano de mi hija y respiro hondo. Ante nosotras el cielo, la libertad y un nuevo mundo que nos espera. El verdadero amanecer no llega cada mañana. Llega cuando estás dispuesto a dejar atrás la oscuridad y caminar hacia el sol.